enseñar, estoy seguro que va a transformar tu percepción del reino, tu forma de interpretar la palabra. Hemos recibido una herencia eclesiástica donde parece que no se leyó de forma detenida la Biblia, o se leyó a manera de acuerdo a la conveniencia de algún sacerdote o de un grupo de personas. Y cuando uno vuelve a leer la Biblia, se encuentran unas sorpresas impresionantes con cosas que el Padre realmente nunca dijo, que nunca escribió, que nunca estableció. Y la iglesia hizo verdad una mentira. De hecho, la iglesia tiene muchas verdades que son mentiras. Y cuando uno llega a descubrir todo esto, lo único que tiene que hacer es llorar, buscar del Padre y volver a enseñar. ¿Están conmigo? Esto es clave. Quiero que noten a Pedro. Pedro es un padre apostólico impresionante, forjado por Jesús mismo. Al final, Satanás lo pidió para zarandearlo. Observen a Pedro, por favor, porque Pedro es un hombre muy espiritual, fuerte a la vez y a veces influido. Noten esto. Hechos capítulo 5. Si ya no se mueve, se los voy a agradecer. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado ¿cómo? Con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Ok, digamos, vendió una casa, un terreno, no sé, joyas, lo que fuese. Dice la palabra que ellos vendieron esa heredad. Siguiente versículo. Y sustrajo del precio. ¿Qué significa sustraer? Robó, tomó, quitó. O sea, que Ananías y Zafira sustraen, toman del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Recuerde que los apóstoles gobernaban la iglesia primitiva, la iglesia que estableció Jesucristo antes de su ida. Noten esto. Traían lo que eran los diezmos y ofrendas a los pies para que ellos pudiesen establecer el reino hasta el último rincón. Noten esto, por favor. Siguiente versículo. Y dijo Pedro, Ananías, noten esto: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pregunto, ¿quién le contó a Pedro esto? El Espíritu. O sea, que Pedro en este momento está lleno del Espíritu Santo y por el don de ciencia sabe que Ananías y Zafira habían robado de lo que tenían que traerle al Padre. Esto no es lo fuerte. Noten esto, por favor. Siguiente versículo. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Quiere decir que Ananías y Zafira tenían doctrina. Sabían que lo que estaba haciendo estaba mal. Siguiente versículo. Al oír Ananías estas palabras, cayó y se murió. Expiró. Ahora quiero que noten en este momento Ananías, quien le robó al Padre, pero a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Quiero que observen que Pedro está siendo guiado por el Espíritu y se le revela. Ananías pensó que iba a poder engañar al apóstol, pero al apóstol el Espíritu se le adelanta y le dice lo que está mal. Le costó su vida. Noten esto, le costó su vida. Sigamos. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo y lo sepultaron. Pregunto, ¿cómo creen que estaban esos jóvenes? O sea, están así, están haciendo fila, y eso Pedro, bueno, pasa Ananías y ¡plum! Termina muerto. Quiero que observen esto. Ananías había convenido con su esposa robar o robarle al Padre.
Ahora, lo que me llama la atención es que el liderazgo de Pedro era tan tajante, tan poderoso en autoridad, que el espíritu se movía de acuerdo a lo que él estaba estableciendo también. Mire lo que viene. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. ¿La mujer de quién? Y ya estaba sepultado. ¿Se imaginan que ella recién estaba llegando y su esposo ya estaba enterrado? Ella está recién llegando, su esposo está muerto, pero ella era cómplice de este robo. Mire, 7 versículo. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Mire, yo declaro que las mujeres serán una voz profética para sus esposos. Y perdonen que diga esto, la mujer debe respetar a su esposo, claro que le debe respetar, pero yo declaro que cuando la mujer esté llena del Espíritu Santo, no dejará que su esposo cometa errores como estos. Digan amén. ¿Por qué? Porque la mujer fue establecida como una voz profética dentro de su casa. La mujer tiene voz profética. Y no estoy diciendo que es la mamá de su esposo, porque de ninguna manera, pero yo creo que la mujer empieza también a generar una dirección y empezará a hablarle a su esposo para que el esposo haga conforme a la voluntad del padre. Aunque ustedes lo crean varones, hay mujeres que van a decir: no hagas ese negocio, piénsalo bien. No, que te lo dije. La frase más compleja para un hombre, que la mujer le diga: te lo dije. ¿Pero por qué? Porque es una voz profética. No estoy hablando que el hombre se sujete a la mujer de ninguna manera, pero sí estoy hablando que la mujer tiene una autoridad profética en la cual declarará a su esposo y a sus hijos un destino para la gloria de Dios. Digan amén. ¿Pueden aplaudir al Padre amado? Ojo, noten que en esta escena Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para robarle al padre. A Pedro se le revela, muere el primero, y ahora dice: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ya dijo: sí, en tanto. Siguiente versículo. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies que han sepultado a tu marido, y ahora te sacarán a ti. Oh, Padre. Siguiente versículo. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. ¿Se imagina usted ahora a los jóvenes de nuevo, los que enterraban? Pues en una funeraria. ¡Qué susto! ¡Qué temor al corazón! Que con el padre no se pueda jugar. Hay que respetar al padre. Y aunque no me voy a enfocar en ese punto, quiero que note que Ananías y Zafira se habían puesto de acuerdo, pero fueron expuestos en diferentes horas. Ojo. Al instante ella cayó y a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ok, el punto que quiero soltar hoy, porque quiero soltar rema, ahorita solo estoy en la base. Vean a Pedro. Pedro está hablando de forma espiritual. Vamos. Pedro está espiritual. Quiero que vayamos a Hechos 8:9. Quiero que noten esto. Ahorita quiero que en esta escena les quede a Pedro guiado por el Espíritu. Ahora quiero que vean esta parte de acá. Hoy van a interpretar, o vamos a interpretar la palabra de una forma diferente. Pero había un hombre llamado, ¿cómo? Ojo con esto. Aleluya. Ponte fuerte ahorita. Quiero que pongan algo fuerte ahí. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. ¿Qué era él antes? Era un brujo. Sí, un brujo. Él leía las cartas. Él leía el cigarro. Él echaba las pepas. ¿Qué se hacía? Las cosas para con tal de ver el futuro. Hacía artes mágicas. O sea que Simón, la palabra me está diciendo acá que antes, ¿qué significa antes? Pasado. O sea, si la palabra me está diciendo acá que Simón
antes era brujo, quiere decir que ahora ya no lo era. El problema de hoy en día, que es un problema serio, es que la iglesia sigue predicando a Simón el mago. Ya no era el mago. Aquí dice, antes era mago. Y entonces cuando tú empiezas a notar que la percepción de la palabra siempre es condenación, yo tengo que decirte algo. Si la palabra dice que Simón antes era mago, ahora ya no lo era. Por eso es importante soltarte esta palabra profética. Si alguien viene a rebuscar en tu pasado, ya nadie podrá juzgarte ni destruir por tu pasado, porque tienes una hora. En serio, qué fastidio que anden buscando en el pasado de la gente. ¿Quién de ustedes quedaría limpio de su pasado? Nadie. ¿Quién de nosotros no se equivocó en el pasado? Pero somos muy buenos para soltar el pasado de otros, pero cuando se mete con el de ustedes, es un susto gigante, hace un relajo. ¿Seguimos? Note esto. Simón, que antes, que aquí la clave, pastora Bella, es que dice antes. La misma palabra lo está excluyendo de lo que antes hacía. O sea, la palabra está a punto de pegarnos una bofetada. ¿Usted sabe cuántas prédicas escuché del Simón el mago? Y hasta que me atreví a leerlo solito, me di cuenta cuánta condenación nos siembran a través de la palabra. Ahí está. Noten esto, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien y no lo era. Era un engañador, era un mago, era un brujo. Yo quiero que entienda que todas las artes mágicas, aunque tengan efecto, solo tienen efecto temporal. Satanás sí puede adivinar, Satanás sí puede hacer algo, Satanás sí puede provocar que regrese alguien, pero es temporal y con condenación. Mas lo que hace el Padre no añade tristeza y para siempre tiene gloria. Alguien dígame amén. Note. Entonces él se hacía pasar por alguien grande. Siguiente versículo. A este oían atentamente todos. Wow. ¿A quién oían atentamente? El ex mago. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, mire lo que decían de él. Mira, Pastor Washington. Decían, este es el gran poder de Dios. ¿Por qué decían eso? Decían de él, este es el gran poder de Dios. O sea, toda esta gente decía, este es el gran poder de Dios, porque no tenían doctrina. Entonces, ¿qué pasa con estos tiempos? Que cualquiera dice aleluya y dice, este es un profeta del Señor. Cualquiera no se aleluya, este viene del cielo. De él pensaban que, bájale un poquito y por favor, pensaban que era lo que hacía era grande y que era casi que un profeta prácticamente. Era un hombre grande del Señor. ¡Wow! Todo lo que hacía. Entonces había un pueblo ignorante, sin doctrina, sin palabra, que se comía cualquier cosa. Que cualquier cosa era del Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo declaro que habrá discernimiento en medio de vosotros. Que tiene que haber discernimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes se tienen que levantar con tanta palabra, con tanto rema y con tanta gloria, que tendrán discernimiento de espíritus. Ojo. Era tan fuerte lo que este hombre provocaba, que todo el mundo pensaba que esa ciudad estaba llena de Dios. Y toda la ciudad estaba llena de engaño. Pregunto,
todos los que escuchaban a Simón eran salvos. ¿Ah? O sea, toda la ciudad estaba condenada. Porque uno, escuchen esto, porque uno dijo que era de Dios. Ahora, mire lo conflictivo que es esto. Miren a un bebecito. Digamos que escuchó la radio, algo así, que voy a ir a una iglesia. Y iba caminando y entró a una iglesia. Pero no, él no sabe si está entrando a la división de la división de la división de la división de la división. Y que quien lo va a guiar es un ciego. Él cree que está lleno del Espíritu, pero lo están perdiendo más. Para eso no hay otra salida que estudiar y tener al Espíritu Santo. Digan amén. Noten esto, es que aguanta. ¿Alguien quiere rema? Que quiero entrar en el rema. Siguiente versículo. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Claro. Todos iban donde el mago o el ex mago y le decía: por favor, ayúdeme. ¿Qué va a pasar con mi abuelita? ¿Qué va a pasar con mi esposo? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? Y él los engañaba. Noten esto. La condenación que tenía este pueblo era grande por la ignorancia. Muy grande. Noten el siguiente versículo. Esto se va a poner bueno. Bájale un poquito y ponme una adoración. Pero cuando creyeron, ¿a quién? Aleluya. Agárrese esa silla. Entonces está el ex mago en la ciudad de Samaria. Y de repente aparece un hombre, un discípulo que se llama Felipe. Llega Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¡Wow! Entonces llega Felipe y les empieza a hablar del reino. Les habla de Jesucristo. Dice la palabra que muchos se empezaron a creer, se empezaron a bautizar. Siguiente versículo. También creyó, ¿quién? Mismo. Quiteño, ¿no? El mismo ha de ser. Así se usa mucho la palabra mismo, ¿no? También creyó Simón mismo. Póngase, véreme acá. Si creyó, ¿cómo está Simón en este momento? Salvo. Porque solo se salva el que cree. Entonces, pregunto, ¿de qué tamaño espiritual estaba Simón ahorita? Un bebé. O sea, de seno, no, bebecito de seno, de meses, de un mes, de 15 días. Pero ya había nacido. Yo quiero que noten a Simón ahorita, por favor. Él creyó en la prédica de Felipe y dijo: yo creo en ese Señor. Observe, por favor, porque esto le va a reventar la cabeza si realmente se mete en esta palabra ahorita. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. O sea, ponete de pie. Hace cuenta que vos sos Felipe y yo voy a ser Simón. Volteate. Entonces, Simón lo miraba, él caminaba y lo miraba. Era un discípulo, lo observaba, él quería aprender de él. Él predicaba y él aprendía. ¿Se acuerdan cuando ustedes nacieron de nuevo? El primer amor. ¿Quién lo vivió? Qué delicioso que es eso, ¿no? Enamoradísimo, metido. ¿Qué quiere? Lo que fuera. Era el primer amor. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, ¿estaba cómo? Estaba impresionado. O sea, él, yo me imagino que decía: wow, ya era muy bueno para lo que hacía, pero lo que hace sí es verdad. ¿Están entendiendo? Siguiente versículo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a 2 apóstoles.
a Pedro y a Juan. Y ahora ¿están listos para el rema? Ahorita sí, por favor. Si está dormido el de la par suya, despiértele. Ojo con esto. Ahora sí ponte algo fuerte, lo que había al principio. Noten esto. Pedro en la escena anterior con Ananías y Zafira habló por el Espíritu. Ahorita envían a Pedro y a Juan. Pregunto, ¿Pedro sabía quién era Simón? No sabía. No sabía quién era Simón. Noten esto, es fuerte. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Siguiente versículo. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. O sea, que Simón creyó sin Espíritu Santo. Creyó solo por la palabra de Jesús, que es bendita, y por los milagros que había, y se bautizó. Ahora noten, si él ya estaba atónito con la prédica de Felipe, usted sabe la gloria que manejaba Pedro. Pedro, él con sus sombras sanaba. ¿Se acuerdan? Él pasaba con las sombras y se levantaban muertos, enfermos. Él predicaba y 2,000 y 3,000 reconocían a Jesucristo. ¿Vamos bien ahí? Es el mismo Pedro que está acá. Siguiente versículo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Tremendo. Siguiente versículo. ¿Están listos? Ojo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Siguiente versículo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué piensan de eso? ¿Quiso comprar? ¿Hizo qué? Comprar el Espíritu. ¿Qué más? ¿Hizo qué? Sobornar. Bien. ¿Qué más? Hace negocios. Quiso comprar el don. Bien. ¿Qué más? Wow. Claro, él lo quería. ¿Por qué ofreció dinero? No tenía doctrina. Era bebé. Muchos se asustan con ver este versículo y condenan. Pero al menos quiso hacer algo, ¿no? ¿Cómo es posible que ofrezca dinero? Cálmese. Vamos a estudiar despacito la Biblia. Este hombre ofrece dinero. Dice Pedro o apóstol Pedro, yo quiero que usted tiene. Le doy dinero y me lo da. Porque él en su pasado era lo que sabía hacer. ¿Están conmigo? Era lo que sabía hacer. ¿Están conmigo? Fíjense ustedes, le voy a soltar un bombazo, que muchos de ustedes fueron a dejar un montón de dinero a los brujos, a los adivinos, a los santeros. Se pasaron así los montes, se echaron los baños, yo no sé qué más se metieron ahí y pagaron. Y nunca dijeron, ¿qué harían con mi dinero los brujos? Cuando el niño estaba enfermo, no sé qué, el mal de ojo, y va y le pasaban el huevo. ¿Sí o no? Porque eran ignorantes. O sea, si usted lo sigue haciendo después de escuchar palabras, usted está fregado, ¿no? Realmente tiene un problema de doctrina impresionante. Pero había ignorancia. Aquí la iglesia se encargó de condenar tanto a Simón porque le ofreció dinero. Al menos ofreció algo. Anhelaba lo que tenía. Noten esto, porque esto es muy fuerte lo que voy a soltar. ¿Se acuerdan cómo habló Pedro con Ananías? Estaba en él. Ahora, note acá. Dice así, siguiente versículo. Siguiente versículo, por favor. Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Siguiente versículo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué le está diciendo? O sea, Pedro le dice a Simón, fuérate con tu dinero. Ahora quiero que noten acá.
Pedro ya estaba acostumbrado. La experiencia de Ananías fue muy fuerte porque estaba en el espíritu. Lo que Pedro no entiende es que él está hablando a su hermano menor. ¿Acaso no era salvo ya? ¿Acaso no se había bautizado ya? ¿Qué hacía mandándolo a matar? ¿Qué hacía condenándolo? ¿Por qué no se detuvo un rato el gran apóstol Pedro y le dijo: ¿acaso no te han enseñado la doctrina? Y él le hubiese dicho: pues solo llevo 2 semanas de conocer a Jesús. Perdóneme, apóstol Pedro, usted hasta caminó con él y aún así se equivocó. Y usted me viene a decir que mi primera equivocación me manda a matar. Usted ve que me equivoco y en lugar de enseñarme, lo que hace es pasarme encima la condenación. Yo creo que los jóvenes de la funeraria estaban listos así como: aleluya. Como ese meme de la pandemia, salían esos negritos con él. Ya estaba sonando esa canción. Ya estaban listos. Pedro era imponente. Bendigo y honro el diseño de Pedro. Pero a esto yo le llamo abuso de poder. Una cosa es que estés en el espíritu y otra cosa es que saques de lo que se te dé la gana de la lengua y el Padre no te respalde. El que tengas autoridad no quiere decir que puedas abusar de los que estén bajo tu autoridad, porque ese abuso se paga muy alto y muy caro. No sé si me están entendiendo. Pedro estaba frente a su hermano menor, al pequeñito, le dice: ahora muérete con tu dinero. Ahora miren a Simón así como se queda viendo así, y todo así: no se murió, muérete. No se moría. Él seguía parado. De hecho creo que le dijo: la propuesta sigue en pie. Ahora miren a Felipe, analicen a Felipe. Yo imagino que Felipe está en la parte de atrás y digo: ay, mándele una notita al apóstol Pedro, dígale que ya es discípulo. Avísele que ya es de los nuestros. Porque normalmente no veríamos destruirnos entre nosotros. Normalmente no deberíamos de golpearnos entre nosotros. Si hay algún bebé y uno lo nota, yo noto cuando el bebé se acá, llévale, ayúdenlo, suéltenle consejo, ministrenlo, ahí va creciendo, díganle, cálmese, ahí va. Llevar un momento donde el bebé sea un grande en el nombre de Cristo. Yo aún recuerdo el día en que te casé. Eras una beba espiritual. Tú naciste prácticamente en nuestros brazos. Y verte hoy, como que, pero ¿cómo ha sido duro el proceso? Durísimo. Pero aquí estás. No te. ¿Vamos bien? ¿Me dan un minuto, amados? Dice. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sabe quién está hablando? El que lo negó 3 veces. El que negó 3 veces, el que está asustadísimo ahí. Cuando abusas de la autoridad que el Padre te ha dado, no administras bien el poder. El poder es para administrarlo bien. No se atrevan a condenar a nadie, y lo que el Padre está haciendo es libertad al pueblo. ¿Cómo es posible que puedan haber ministros que digan: no, a ti ya te abandonó el Señor?
¿Quieres ellos va a decir eso? No, el Señor no está contigo. ¿Y sabes qué? Yo te siento hasta en el infierno. Salen a la luz y al encuentro de tu voz. Yo tengo más fruto que usted. Cálmese. Dice Señor, como le dijiste a Elías, Que el que quiera ser mayor sirva a los demás. Cuando alguien en su trabajo abusa de los de abajo, va a tener que ser humillado. Le voy a hacer una pregunta. Cámbiame adoración, voy terminando. ¿Cómo están sus empleados? La gente que trabaja para usted, ¿cómo los trata? ¿Los forma? Porque tratarles bien no sobarle la cabeza. Hay que formarles y darles palabra, que aprendan a respetar. Pero ¿quién de ustedes le fue dada autoridad para maldecir a alguien más? Noten esto. Siguiente versículo. Esto es muy fuerte. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, le dice. Yo estoy seguro que ahí decía en el libro de la vida, de la salvación, Pedro. Y por ahí unos reglones abajo dice Simón. También era salvo. El problema de nosotros que creemos que nuestros enemigos también el Padre los odia como usted los odia. No, el Padre ama a nuestros enemigos. El Padre los ama. El problema de muchos de ustedes es que como alguno tuvo un pasado tormentoso, yo no sé quién les enseñó que los de pasado tormentoso no pueden hacer algo glorioso en este tiempo. Esos son los que más escoge el Señor. A los más perdidos, al que mucho se le perdonó, ese se le va a llenar de abundancia de gracia. Donde sobreabundó el pecado, ahora sobreabunda la gracia. Ahora miren la escena. Pero sigue, tú no tienes parte, tu corazón no es recto. Está la carne, ¿no? Siguiente versículo. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, si quizás te sea perdonado. Fuerte. A ver si se te perdona. ¿Saben por qué murieron los primeros? Porque le robaron al padre. Ellos sabían que no tenían que hacerlo. ¿Saben por qué no murió él? Porque está recién nacido. No le exijan al recién nacido que sepa lo de un viejo. Lo triste sería ver un viejo en el evangelio comportándose como recién nacido. Digan amén. Aún con actitudes. No. Termino. Siguiente versículo. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pero si está en su primer amor. Ahora mire la única frase que va a decir Simón. Esta frase que dice Simón, ahí fue donde yo me quebré. O sea, yo estaba metido en el espíritu leyendo y regresaba. Cuando llegué a este versículo me quebré. Tuve que haber llorado algunas horas. Me avergoncé de cómo está la iglesia en general. Es una situación muy compleja. ¿Por qué? Mira, Pastor Washington. Porque se le delega poder a mucha gente, pero que están listos para condenar a una generación y no para salvarla. Yo le voy a decir algo. Voy a decir esto, quizás va a sonar feo. Prefiero pasar por bruto que por alguien muy vivo maldiciendo a la gente. ¿Te acuerdas que David decía que él pasaba por baboso? ¿Alguien ha leído eso? Que él pasaba por balbuceada y pasaba por baboso. Y todo, pasaba por baboso pero no condenado. Tengo la capacidad de poder abrazar a alguien que quizás mismo me ha condenado y ha sido en contra mía. Y lo puedo abrazar, ayudarle y bendecirle. Ay, qué baboso. No me importa. Prefiero pasar por alguien que me usó a ser alguien que condene a una generación.
Que el Padre nos libre en el nombre de Cristo Jesús. Miren esto, noten esto. Simón está recibiendo toda la regañada, ¿no? Felipe atrás asustado. Los señores de la funeraria listos. Ahora está a punto de hablar Simón. Y esta es la bofetada que recibió el gran apóstol Pedro. Siguiente versículo. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor. Pedro nunca le tuvo que haber condenado, le tuvo que haber liberado, le tuvo que haber ayudado, es decir, vení Simón, voy a orar por vos. Lo que estás diciendo no es así, la escritura dice esto. Él dijo: te veo en jail, no sé si te van a perdonar, a ver cómo te va, muérete con tu dinero. Y Simón, recibiendo todo eso con la cabeza agachada, dice: ¿puedo hablar? ¡Claro, habla! Ruega para lo que me acabas de decir no me llegue. Esto que es una bofetada impresionante. Le dice: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Yo pienso que Pedro ahí se quedó así como ¡ah! Yo creo que ahí en ese momento le dice Felipe: cálmese, porque usted no puede echar a perder el mes que llevo discipulándolo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que gana perdidos, pero también hay gente que pierde ganados. Qué horrible tener gente que pierde ganados. Quiero orar porque el abuso de poder es muy grande. Lo justifican. Si ustedes son papás de sus hijos, no abusen de ese poder. Usted no puede elevar a su hija que es una prostituta. Lo que haya fallado, no puede elevarle a eso. Usted no puede decirle a su hijo que es un bueno para nada, aunque le cueste, no lo eleve a eso. Es un abuso de poder. No, ya vio con el bruto que se fue a casar. Cálmese, no se casó con usted. Ya vio con esa, eso es un abuso de poder. ¿Quiere que como usted es el papá o la mamá puede decir lo que se le da la gana? No, señores. Rueguen mejor que todo lo que ustedes dijeron no le llegue a sus hijos. En serio les digo, no abusen del poder. Si eres jefe de alguien, no abuses de eso. Cálmense. Si tienen un liderazgo, no abusen de eso. Quiero orar por ustedes, porque llegará el día donde exista esa generación limpia y llena del Espíritu Santo, con paciencia. Imagínense que fue a Pedro que le dijeron: ¿hasta cuándo te voy a soportar? Y Pedro no soporta ni un segundo a Simón. ¿Por qué ustedes sí hay que soportarlos y no pueden soportar a los que vienen? ¿Por qué le quieren hacer la vida imposible al resto? ¿Por envidia, por celo, por división? ¿Por qué? Es que ya vio cómo esa persona así, pues por eso tiene que estar aquí. ¿Están conmigo? No, que esta mujer se tiene que sujetar a mí. Cálmese. Yo sé que la palabra dice que y tiene que hacerlo, pero ¿qué tal no abusar del poder y tenerla como una reina para que su palabra incluso sea de mayor gloria a favor suyo? Dígame amén. Claro que sí. No, abusaron del poder y metieron el machismo en su casa. Está lleno de machismo. Y ahora feminismo también hay. Padre, yo quiero orar por ustedes, porque si ustedes han hablado contra un pequeño Simón, lo que no saben
¿Es quién va a llegar a ser Simón? ¿Quién habrá sido Simón después? Y en el momento que Pedro se paraba ahí, ¿a quién cree que seguían más? ¿A Simón o a Pedro? Todo el pueblo conocía a Simón. El hombre influyente era Simón. ¿Por qué cree que el Padre lo ganó para él? Porque lo ganaba él y ganaba a toda Samaria.